Mira esto. Si vos pones un gráfico de velas Heiken Ashi en timeframe de 1 minuto, pones una media móvil simple de 5 periodos, pones un oscilador estocástico con parámetros 14, 3, 3, sobre compra 70, sobre venta 30. Si preparás este setup, esta configuración, esta gráfica en cualquier broker, sabrás que estás intentando operar con una de las estrategias más famosas de mi comunidad, que es la estrategia mina de diamantes, que he compartido en este video que ves aquí, que te dejaré en la descripción, y que no es de mi autoría, sino es de Mati Acosta, un miembro de nuestra comunidad. ¿Ok? Entonces, dicho esto, ¿qué vamos a hacer con la estrategia esta que se llama mina de diamantes y que ha sido una de las estrategias más famosas de estos últimos meses en mi comunidad? Vamos a hacer una evolución de la misma, con permiso del autor, que vamos a utilizarla en el mercado normal. Entonces vamos a aplicar la estrategia mina de diamantes en el mercado normal de lunes a viernes con una ventaja, un leverage que nos va a dar una probabilidad más alta en las entradas. Quizás hay que tener un poco más de paciencia, pero nos va a dar una probabilidad un poco más alta en las entradas, por lo que muchos de ustedes ya estarán anticipando y se los voy a explicar de aquí hasta el final del video con una operación, con un ejemplo para que puedas aplicarla desde hoy mismo. Quédate hasta el final del video porque hoy vas a ver la evolución 2.0 de la estrategia mina de diamantes aplicada en el mercado normal. Como dije, esta estrategia es de Mati Acosta, pero a esta evolución la voy a llamar mina de diamantes 2.0 porque es algo que yo le agrego para operar en el mercado normal. Vamos a la explicación de la estrategia. Decirle también que la voy a aplicar en Quotex porque es el broker que la aplica el autor y es el broker en el cual funciona muy bien esta estrategia. Esto no quiere decir que no funcione en otro broker. Yo te voy a dejar los enlaces de Quotex y de otros brokers aquí en la descripción o primer comentario, que son todos los brokers en donde funciona la estrategia. Pero repito, el autor la aplica en Quotex, ¿ok? Bueno, entonces ahora sí, vamos a la explicación. Lo primero de lo que nos vamos a valer para el mercado normal es la gran ventaja que tenemos en el mercado normal, que es la fuerza de divisas. Pero adivinen algo, hoy les traigo algo un poco más sencillo de lo que hago habitualmente. Si ustedes van a esta página, que les voy a dejar aquí en la descripción o primer comentario, que es mi página de enlace, van a ver que aquí, en esta parte, hay en el botón 1, 2, 3, 4, en el cuarto botón, hay algo que se llama analizador técnico automático. Lo voy a mostrar ahí, fíjense en esta página. Y si le damos clic a ese botón, te va a llevar a esta pantalla que ves aquí. Esta es una herramienta que es proporcionada por TradingView, que nos va a dar una idea de la fuerza de un par de divisas. A ver, aquí voy a hacer un paréntesis. Yo generalmente este proceso lo hago y lo explico, ya han visto en otros videos, con algo que se llama estudio de fuerza de divisas, el cual explico exactamente en este video que también te voy a dejar aquí en la descripción o primer comentario. Este es el proceso que yo realmente acostumbro a hacer. Pero sé que muchos de ustedes les cuesta o ven a este procedimiento que es súper profesional, lo ven un poquito más difícil. Entonces en este video te voy a explicar una forma un poco más fácil, que no es tan precisa como ese procedimiento, pero que te va a dar una idea de la fuerza del par de divisas que vas a operar. Entonces vas a ese botón que vimos aquí en la grabación, este analizador técnico automático, y te va a llevar a esta página. Esta página, ¿qué es lo que te va a decir? Te va a decir si un par de divisas está en comprar, vender, compra fuerte o venta fuerte. Y te lo va a decir aquí para nosotros que operamos en time frame pequeños, 1 minuto o 5 minutos. Yo me fijo en 5 minutos para esta estrategia. ¿Ok? Entonces, vos ves aquí que el eurodólar, por ejemplo, está en comprar. Nosotros buscamos que esté o en venta fuerte o en compra fuerte. Entonces, ese par de divisas no me sirve de momento. Busco otro, GBP USD, y este sí, fíjense que me dice que está en venta fuerte. O sea que este par se puede operar bien a la baja porque está en venta fuerte. Entonces me quedo con esa información. Generalmente lo que yo hago muchas veces es refrescar un poco la página. Lo veo siempre que esté en 5 minutos y voy a buscar, bueno, ahí refresqué la página, sigue estando en venta fuerte. Esto lo hago porque muchas veces cambia la configuración de un momento a otro, entonces lo hago un par de refrescos como para tener seguridad de que el par está en esa dirección. Entonces, ¿qué pasa? Voy al broker a buscarlo, al GBP USD, en este caso en Quotex,
y me encuentro con el problema que el GBP-USD estaba pagando muy poco. Entonces, como yo veo que uno de los pares de divisas con GBP, que es el GBP-USD, era el que estaba en venta fuerte, me fijo a ver si algún otro par que tiene el GBP, en este caso el euro-GBP, que estaba pagando mucho mejor, 84%, me fijo si el euro-GBP también está en compra fuerte, o en este caso sería al revés, porque el GBP está a la derecha. En este caso el euro-GBP tendría que estar en compra fuerte. Entonces, ¿qué pasa? Voy a la herramienta esta y digo, a ver, euro-GBP, ¿cómo está? Y veo que euro-GBP está en 5 minutos, está en compra fuerte. Todo lo contrario que el GBP-USD, como debe ser. Entonces, fíjense, el euro-GBP sí lo tenemos en compra fuerte, está para ser operable en 5 minutos, en lo que sería el time frame de 5 minutos, y lo vamos a operar en compra porque me lo dice esta herramienta. Y además tenemos una paga buena, sabemos que está pagando un 84%, vamos a poner ahí euro-GBP, listo. Antes lo que voy a hacer, en principio, es colocar algunas líneas en donde el precio podría reaccionar. ¿Okay? Fíjense que vamos a colocar algunas líneas. En este caso vamos a colocar una línea horizontal. Entonces decimos, bueno, yo sé que el precio va a ir para arriba porque fíjense que está la fuerza de divisas para arriba y todo para arriba, pero voy a buscar unos ciertos niveles en donde el precio puede reaccionar. Pongo una línea de soporte ahí, otra línea de soporte ahí un pelín más abajo, y una última línea de soporte ahí abajo del todo. Fíjense, estas 3 líneas es que las estoy colocando en donde podría reaccionar el precio porque es donde se han producido los giros, bien, de rojo a verde. Y luego también coloco una línea de tendencia, que lo he visto al creador utilizar muchas veces línea de tendencia, que me va a decir, bueno, si viene a chocar esta línea de tendencia y hay alguna confluencia con alguno de estos soportes, también puede funcionar. ¿Okay? Entonces, ahí trazo unas líneas básicas para ver dónde el precio podría venir a rebotar, o acá, o acá, o acá, o incluso en la línea de tendencia. Entonces, ahora hay que esperar que el precio venga ahí para hacer nuestra entrada. Observen, el precio empezó a retroceder, aquí lo tenemos con velas rojas por debajo de la SMA de 5 periodos, y empieza a hacer una vela verde, no ha llegado ni a ninguno de los niveles que habíamos trazado, pero aquí tenemos una línea de tendencia un poco más acelerada que va entre este mínimo y este mínimo. Es una línea de tendencia un poco más acelerada. ¿Ok? Y cuando el precio tiene tanta fuerza en una dirección, porque esto obviamente ustedes saben que la estrategia es lo secundario, el tema es la fuerza de divisas, es probable que ni siquiera llegue a estos niveles de aquí abajo. Entonces, como está bien cerca de esta línea rápida, acelerada de tendencia, pues digo, vamos a hacer un disparo ahí en ese lugar. Entonces, ¿qué pasa? Esperamos que la vela verde se desarrolle. Fíjense que está por terminar. Y ahí donde termina, fíjense que la vela siguiente, ya la vela verde atraviesa la SMA de 5 periodos como pide la estrategia. ¿Okay? Hacia arriba. Fue hacia abajo y ahora va hacia arriba con una vela verde. Y esta vela de aquí le rompe por muy poco el máximo. Entonces ahí es donde disparo con el primer reloj de expiración, que en este caso me va a demorar unos cuantos segundos, 50 y pico segundos. Pero ya les dije, es el primer reloj o entre 30 y 40 segundos también está bien. ¿Ok? Entonces, observen qué es lo que pasa. La operación empieza, la ejecuto cuando se rompe el máximo y la operación se empieza a desarrollar. Obviamente el precio se va a mi favor porque la fuerza de divisas, que es lo más importante en el mercado normal, lo más importante es la fuerza de divisas, es lo que me da la ventaja competitiva, es lo que me da la probabilidad a mi favor. Por eso es que ustedes tienen que entender de que si operan en el mercado normal, tienen esa gran ventaja que no la tienen en OTC. ¿Okay? Mercado normal, ustedes tienen la fuerza de divisas. Ahí estoy mostrando la operación, ¿okay? Para que vean el historial y todo, bueno, que se está ejecutando. En este momento el precio se me viene un poco en contra. Me estaba demorando, fíjense, ahí exactamente en ese mismo momento, como ven aquí, aparece el cartelito de que se ganó la operación, pero fíjense que una de las cosas que pasó, que me demoró 58 segundos, un poco más de lo que yo esperaría que demore. Eso porque lo apliqué en el primer reloj, a veces pasa eso, ¿ok? Depende del momento en que ustedes entren. Pero si no, le pueden aplicar expiración entre 30 y 40 segundos, que con el mercado normal y la fuerza de divisas les puede llegar a servir sin problema. Fíjense que el precio se fue muy bien hacia arriba porque tenemos esa ventaja del mercado normal. Entonces, lo que hay que tener en cuenta, ahí estoy refrescando la pantalla, fíjense para que vean
el saldo es el mismo, la operación está aquí, o sea, siempre refresco la pantalla para que vean que la URL está bien, que el saldo creció y que este es el historial, para que vean la transparencia de mostrar, como les digo siempre, que hay que mostrar, todo el mundo que hace trading en binarias tiene que mostrar el refresco de la pantalla para que no les estén haciendo trampa, ¿ok? Bueno, esta es la versión 2.0 de la mina de diamantes para mercado normal de lunes a viernes y te animo a que la pruebes en demo y después con dinero real cuando tengas la práctica que tenés que tener. Recordar que el creador, Mati Acosta, tiene un canal de YouTube también, que aquí te lo dejo, digamos, te dejo en la pantalla para que lo veas y lo visites si tenés ganas, por si querés preguntarle algo. Y también Matías Acosta está dentro de nuestro grupo privado de Facebook, mostrando también, compartiendo sus operativas también, ¿ok? Bueno, si este video te gustó, te pido que le des like, que lo comentes, que lo compartas, que te suscribas al canal y que actives las notificaciones para estar atento o atenta a cualquier nuevo video que suba. Que tengas un excelente día y muchas gracias.